Es hermoso lo que Dios está haciendo al fortalecer las relaciones entre iglesias bautistas reformadas en nuestra nación, en días donde la verdad parece no importar, en días donde muchos están autoproclamando pastores, en días donde muchos han diluido la doctrina y en días donde muchos se llaman reformados. Es muy importante tener una unidad con el propósito de trabajar para el avance del reino en este país y hacerlo en dependencia de la gracia divina y con mucha humildad. Y por esa razón he traído este tema y lo vamos a estar viendo en el resto del año también en algunas ocasiones para que como iglesia podamos llevar a cabo este proceso con entendimiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿La Biblia respalda lo que hacemos? ¿Nuestros propios credos respaldan lo que hacemos? Y es por esa razón que he traído este tema hoy. Y esta es una verdad que no solamente nosotros estamos proclamando en el siglo XXI, es una verdad que fue creída y practicada por la Iglesia Apostólica y por las iglesias reformadas a lo largo de la historia. De hecho, nuestra confesión de fe declara en sus párrafos finales verdades que vamos a desarrollar hoy. Y aquí quiero hacer un paréntesis para aquellos que nos visitan. La iglesia a la que asisten, Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, es una iglesia adherida a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Es la confesión de fe a la que se adhieren todos los bautistas reformados. Y usted dirá, ¿una confesión de fe eso no es como extrabíblico? No, de hecho todos tenemos una confesión de fe. Una confesión de fe es una declaración que yo hago acerca de algo que yo creo. Si yo te pregunto, ¿quién es Jesucristo para ti? Y tú me dices, para mí Jesucristo es el Salvador del mundo, quien era completamente Dios y completamente hombre. Esa es una confesión de fe. Si yo te pregunto, ¿qué crees tú de la salvación del hombre? Y tú me dices, yo creo que es únicamente por gracia, por medio de la fe y a través de Jesucristo, esa es tu confesión de fe. Es una declaración de algo que tú crees. Así que todos tenemos una confesión de fe. La diferencia es que no todos la tienen por escrito y que no todos se adhieren a una confesión histórica. Así que si te asustó la palabra confesión de fe, todos tenemos una confesión de fe. Y el otro punto es que nuestra confesión de fe son verdades que fluyen de las Sagradas Escrituras. No del libro mormón ni de nada de eso, fluye de la palabra de Dios y tiene un respaldo bíblico. Y el material que tenemos aquí fue parte de una reunión de bastante tiempo entre muchos teólogos que trabajaron en ella. Entonces, toda iglesia debe tener una confesión de fe escrita y recomendamos que pudiera ser histórica. Y nosotros tenemos esta confesión de fe. ¿Por qué también es importante saberlo? Porque hay muchas personas que están llegando nuevas. Y es muy importante que tú sepas lo que cree la iglesia a la que te estás acercando. ¿Por qué? Porque mira, muchas veces algunas personas se acercan a las iglesias con esta actitud. Bueno, yo empecé a ver esta iglesia, mira ahora y qué confesión de fe, mira ahora hacen esto, ahora hacen aquello. Yo voy a empezar a hablar con los pastores y con varios de sus miembros para que corrijan estas prácticas. Quieren que la iglesia se amolde a ellos. Yo quiero aconsejarle a todos los que nos visitan y nos van a visitar. La asistencia a esta iglesia y la membresía a esta iglesia es voluntaria, no es obligatoria. Si usted se acerca a esta iglesia y hay cosas que a usted no le concuerdan con la palabra de Dios, ni le permiten adorar a Dios con limpia conciencia, el ideal cristiano es que usted salga por esa puerta y asista a una iglesia donde usted pueda adorar a Dios con limpia conciencia. Porque nosotros no venimos a obligarlos en su conciencia que se someta a estas cosas obligatoriamente si usted está en desacuerdo. Si usted hace eso, lo contrario a eso, usted va a perturbar la unidad de una iglesia y no es del carácter cristiano. Así que si usted no cree estas verdades y no se siente en paz con estas verdades, no tiene por qué crear conflicto ni armar peleas. Salga y vaya tranquilo a una iglesia donde pueda adorar a Dios con limpia conciencia. No es obligatorio estar aquí. Y que eso pueda ayudar a promover la unidad en una iglesia local. Amén. Mira lo que dice el párrafo 14 de la confesión, yo se los leo. Capítulo 26, que trata de la iglesia, dice: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien
y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí con otras iglesias para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Nuestra propia confesión en los párrafos 14 y 15 nos anima a relacionarnos con otras iglesias para la mutua edificación. Nos anima a asociarnos con otras iglesias para la mutua edificación. Entonces hay un respaldo histórico y, como vamos a ver ahora, también hay un respaldo apostólico. Y quiero hoy darles 7 razones por las cuales es importante relacionarnos y asociarnos con otras iglesias. Hoy vivimos tiempos donde hay iglesias que están como islas, aislados, separados de otras iglesias, que no tienen comunión con otras iglesias, que no tienen comunión con otros pastores. Eso es peligroso. A mí me preocupa realmente cuando yo veo iglesias y a pastores que en la misma ciudad, en el mismo país, tienen a otras iglesias amigas y no se relacionan con ellas. Están como aislados, como una especie de isla. Nosotros venimos de iglesias así y eso causó mucho daño. Donde éramos nosotros y ya. No, la Biblia, como veremos, nos incentiva a eso. Y espero que si algunos pastores o miembros de iglesia están viendo esto, puedan animar con humildad a sus pastores a relacionarse con otras iglesias bíblicas. Si hay algo que vemos en la Biblia es que las iglesias estaban conectadas. Eso es algo que está en la palabra de Dios. Nosotros no vemos a las iglesias separadas la una de la otra o divorciadas la una de la otra. De hecho, cada punto que voy a desglosar esta mañana provienen de ver el ejemplo de la iglesia apostólica, ejemplos que fluyen de la palabra de Dios. Y si queremos ser bíblicos en todo el sentido de esa palabra, debemos considerar todo el consejo de Dios. Vamos a ver nuestro primer punto, nuestra primera razón por la cual es importante relacionarnos con otras iglesias. Quiero dar crédito al doctor Samuel Renihan. Y la primera razón por la cual debemos relacionarnos o asociarnos con otras iglesias es por el amor. Así es, por el amor. Esta relación entre iglesias debe estar fundamentada sobre el amor. Vayan a Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1 al 3. Veamos lo que puede hacer el amor con respecto a la relación con otras iglesias. Colosenses 2, 1 al 3. Dice Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Saben qué es interesante aquí? Que Pablo no conoció personalmente a estos hermanos. Él dice que sostiene una gran lucha incluso por aquellos por quienes él no ha visto. Él no los conoce, pero él tiene una gran lucha en su corazón, con el propósito de que ellos puedan ser consolados, que puedan ser unidos en amor y hasta que alcance las riquezas del pleno entendimiento. Él tiene una lucha por estos hermanos, pero él no ha visto a esos hermanos. Estos son hermanos que hacen parte de otras iglesias, que representan a otras iglesias, pero el apóstol Pablo tiene una lucha por ellos. Pablo no solo tiene una lucha por su iglesia, con quienes él está, con quienes él conoce, sino que él tiene una lucha por otras iglesias, incluso cuando esas iglesias ni siquiera lo han visto personalmente. Pero él los ama y trabaja para que ellos vivan en amor, a pesar de que eran de otras congregaciones y a pesar de que ni siquiera lo conocían. Mire, cuando uno ama a alguien, uno se preocupa por la persona a quien ama. Como dice el apóstol Juan, que no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad.
Cuando un hijo le dice, mamá, yo te amo, esa palabra tiene que ser demostrada con hechos. Cuando un esposo le dice eso a la esposa, eso tiene que ser demostrado. Cuando un hermano en la fe dice, yo amo esta iglesia, bueno, si la amas, eso se debe estar evidenciando con hechos. Mire, yo amo mucho a Catherine. Y si yo amo a Catherine, hay algo que a mí me preocupan dos cosas de mi esposa. Una, su cuerpo físico, cómo está ella a nivel de su salud. Y dos, su vida espiritual. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa, porque yo la amo. Entonces, cuando tú amas a alguien, te preocupas por esa persona. Y Pablo los ama, incluso cuando no los ha visto, y él se preocupa por ellos. Eso sucede cuando amamos a alguien. Él demuestra este amor por quienes ni siquiera ha visto. Por eso una asociación entre iglesias, por eso las relaciones entre congregaciones debe estar fundamentada en el amor. Debe comenzar con el amor. Porque si yo no amo a esa iglesia con quien estoy teniendo relación, si yo no amo a esa iglesia con quien me estoy asociando, jamás buscaré el bien de ellos. Por eso nosotros como iglesia en algunos cultos de oración, y deberíamos hacerlos en todos, deberíamos siempre orar por iglesias, por otras iglesias y también orar por otros pastores. Hermanos, nunca olviden esto, amar es buscar el bien de los demás. Si tú amas, tu meta es buscar el bien de ellos. Si tú amas a tus hijos, buscarás el bien de ellos. Si hay algo que quiera hacer el amor, es servir. El amor bíblico nunca está esperando que lo sirvan. Ustedes han visto eso, es que tú nunca me apoyas. Por eso yo no te apoyo. Es que cuando yo estoy pasando por una situación difícil, tú ni me escribes. Es que cuando yo vengo el domingo a la iglesia, tú ni te acercas. Una persona así sufrirá mucho, porque siempre está esperando algo de los demás. Y los demás fallan. Y hay algo interesante en la Biblia. Dios no te está mandando a esperar algo de los demás. Siempre Dios te está diciendo que es más bienaventurado dar que recibir. Cristo nos dijo, ámense como yo los amé. ¿Quién tuvo la iniciativa en mostrar amor? Él. Y ahí nos dice, así ámense. Entonces, deja de estar esperando algo de los demás. Deja de estar exigiéndole cosas a los demás. Siempre está pensando en cómo tú le puedes dar a los demás. No que les puedes sacar a los demás. ¿Qué provecho le puedes sacar a los demás? No, cuidado con personas así, son muy peligrosas. No, piensa siempre qué es lo que tú puedes dar por los demás. Porque el que ama siempre quiere servir al otro. Siempre. Así que la primera importancia de las relaciones entre iglesias está fundamentada en el amor. En segundo lugar, oración. Oración, la segunda razón por la que debemos relacionarnos con otras iglesias y asociarnos con otras iglesias, respetando la independencia local de cada iglesia, está fundamentada en la oración. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Efesios, porque de nada sirve todo lo que yo digo si no podemos fundamentarlo en la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Nosotros debemos orar por otras iglesias. Nosotros debemos orar por otros ministerios en nuestro país y fuera de nuestro país. Si ustedes analizan el texto, yo estoy casi seguro que Pablo no le está diciendo a los efesios que solo oren por los efesios. Yo estoy casi seguro que Pablo está incentivando a los efesios a que oren por todos los santos de diferentes iglesias. Hermanos, no podemos limitar la oración solo a nosotros. Solo orar por trono de gracia. Solo orar por las necesidades de trono de gracia. Debemos orar por todos los santos en toda Venezuela y fuera de aquí. El pastor Jorge nos recordaba cómo en su iglesia constantemente oran por nosotros.
Otros pastores de iglesia nos dicen, hoy en el culto de oración oramos por trono de gracia. Y eso es una maravilla, o eso es una bendición. Porque muchas de las cosas que Dios ha obrado en esta iglesia local ha sido por la oración de los santos. No solo lo que oramos aquí en cada culto de oración o en la semana, sino por la oración que están elevando otros cristianos en otros países. Debemos orar por todos los santos. Debemos orar por otras iglesias, por los pastores de otras iglesias y por los miembros de otras iglesias. Por eso el pastor Rubén y yo pensamos traer más reportes de lo que está pasando en otras iglesias, para que podamos orar por ellos. Pero cuando tenemos relaciones entre iglesias podemos beneficiarnos de eso también. En tercer lugar, cooperación. Cooperación. Otra de las razones por las cuales es importante relacionarnos entre otras congregaciones y asociarnos entre congregaciones tiene que ver con la cooperación. Acompáñenme a Romanos capítulo 16, por favor. Romanos capítulo 16. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, versículos 1 al 2, lo siguiente. Os recomiendo además, este es Pablo dirigiendo sus palabras a la iglesia en Roma. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Febe no es de la iglesia en Roma. Y Pablo le dice a los romanos que deben ayudar a Febe, que cooperen. Fíjate, tenemos iglesias cooperando con otras iglesias. Mire, hacia allá va Febe. Y por favor ayuden a Febe, aunque ella no es de la iglesia en Roma, yo la estoy recomendando, apóyela, que ella ha sido de gran apoyo para muchos y para mí también. Acompáñenme ahora a la tercera carta del apóstol Juan. Tercera carta del apóstol Juan. Estos textos siguen confirmando que es un error que una iglesia viva como una isla separada de los demás. Las iglesias necesitan a otras iglesias y los pastores necesitan a otros pastores. Tercera carta del apóstol Juan, versículos 5 al 8. Tercera de Juan, versos 5 al 8. Si a usted se le ha complicado encontrar tercera de Juan, eso quiere decir que debe estudiar y leer más tercera de Juan. Dice tercera de Juan, versículos 5 al 8, lo siguiente. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Estos hermanos no eran de esa iglesia local. Dice el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. Juan enfatiza el beneficio de cooperar con otros hermanos, de ayudarnos entre iglesias, de apoyarnos entre iglesias. Él destaca esa realidad. Por eso, hermanos, como dije antes, el amor entre iglesias debe manifestarse en hechos. El amor entre iglesias debe manifestarse en hechos. Y dice el apóstol Juan aquí, en tercera de Juan 8, que la razón de esto es para que ellos cooperen con la verdad, para que ellos cooperen con la doctrina. La doctrina es lo central y lo que sostiene la amistad entre estas iglesias, como vamos a ver más adelante. Ese es el propósito. No el beneficio de el nombre de cada iglesia local, no el beneficio y la fama de cada ministerio, sino de cooperar con la verdad de Dios, de cooperar con la sana doctrina. Por eso cuando nos asociamos entre iglesias, usamos la misma confesión de fe.
¿Cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Es imposible. Nosotros amamos a todos nuestros hermanos de diferentes denominaciones que han creído en el verdadero y sano evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre vamos a tener más afinidad y una relación más sólida con aquellos con quienes tenemos más puntos en común. Por eso usamos un credo en común. Entre más iglesias cooperen juntas, hay más fuerzas. Entre más iglesias cooperen juntas, hay más recursos. Y Dios quiere que lo hagamos así. En cuarto lugar, ya hemos hablado que el amor es la base de estas relaciones, la oración, la cooperación y en cuarto lugar, apoyo financiero. Apoyo financiero. Y quiero que vean en sus Biblias, vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 29. Hechos, capítulo 11, versículo 29. Hechos 11, verso 29 declara lo siguiente. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bernabé y Saulo hicieron esto en nombre de los hermanos. Ellos llevan un socorro, llevan una ofrenda de una iglesia local a otra iglesia local en necesidad y en nombre de esta iglesia local dijeron, aquí está el socorro. Se apoyaron financieramente entre iglesias. No, bueno, estas son las finanzas de Trono de Gracia. No, tenemos a la iglesia en Maracay, Barquisimeto, Oriente, todas las que están asociándose y relacionándose con nosotros y esperamos se sumen más. Y sabemos que hay una necesidad allá y necesitan recursos. Bueno, la iglesia debe recoger una ofrenda y enviarla en nombre de la iglesia a sus ancianos o sus diáconos, llevarlas allá para apoyar el ministerio financieramente. De esta manera nosotros podemos apoyar obras en otros lugares. Es bíblico hacerlo. Está en la Escritura. Vayamos ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8. Versículos 1 al 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha manifestado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, miren eso, la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hay gente que dice, yo no doy, pastor, porque no tengo. Este texto y muchos más contradicen esa idea. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo, déjanos ofrendar, déjanos enviar esta ayuda a los hermanos. Estando en gran tribulación y profunda pobreza, pero abundaron en generosidad. Si hay algo que debe caracterizar a un hombre y una mujer cristiana es la generosidad. Porque tenemos un Padre generoso, a quien le pertenece el oro y la plata, y a quien nos dio lo más sublime, el tesoro más grande del cielo, a Cristo mismo. Nosotros debemos aprender de él generosidad. Y le decía Samuel Renihan, a la gente no le gusta que lo separen de su dinero. Tú puedes tocarle cualquier cosa, pero el dinero, no toques eso. Por eso, como decía Lutero, una de las cosas que se debe convertir también cuando llegamos a Cristo es nuestra cartera. Y es algo en lo que muchos cristianos deberían analizar.
el egoísmo, la mezquindad, la tacañería. Es todo lo contrario a la nueva naturaleza. Todo lo opuesto. Todo lo contrario. Pero ¿saben por qué estos hermanos ofrendaron? ¿Vieron lo que dice el 5? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor y luego a nosotros. Ellos consideraban que habían cosas más importantes. Ellos sabían que habían cosas más grandes que tener el dinero debajo del colchón. La obra de Cristo. ¿Sabe de quién es el ideal que ayude y sostenga a sus pastores, a los hermanos en necesidad, incluso local? De la propia iglesia local. Nosotros damos gloria al Señor por los que nos están ayudando, pero el ideal es que aquí todos seamos los que levantemos esto, no otros ministerios, nosotros mismos. Que más bien nosotros podamos ser de ayuda para otros, no que siempre estemos esperando que alguien nos regale. Gloria al Señor por eso, pero tenemos que crecer en ese entendimiento como iglesia local, cada vez más. Y tú vas a ofrendar con generosidad cuando entiendas que hay cosas más importantes que lo que vas a hacer con ese dinero. Y es el reino de Cristo, es su obra. Y como ellos dieron primeramente al Señor. Ellos sabían a quién lo estaban dando. Ellos decían, esto no lo estoy dando a los pastores, esto es al Señor, que fue el que de paso me lo dio, esto es de Él. Qué hermoso eso. Estas iglesias eran pobres y a pesar de eso ayudaron. Pero ellos entendieron, la obra de Dios es más importante. Cuando tú entiendes que la obra del Señor es más importante, darás con generosidad para apoyar a otras misiones, a otras iglesias locales que están en necesidad. Miren, miren lo importante que es que otras iglesias apoyen a otras iglesias. Nosotros no tuviésemos el local en el cual pronto estaremos, si no fuera porque otras iglesias ofrendaron. ¿Ven eso en la práctica? Quinto lugar, asambleas generales. Otra de las importancias por la cual debemos relacionarnos y asociarnos con otras iglesias son por las asambleas generales. Y quiero que abran sus Biblias en Hechos 15, versículos 22 en adelante. Hechos capítulo 15, versículos 22 en adelante. Dice Hechos 15, 22 en adelante. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, donde dice pareció bien, lo que quiere decir es decidieron juntos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto o carta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Contextos. Hay una situación que se está planteando aquí sobre varios aspectos. Uno es relacionado con lo sacrificado a los ídolos. Las iglesias aquí plantean un problema, se unen las iglesias y lo comunican a otras iglesias por medio de cartas. Y en la carta, si ustedes leen todo el capítulo, vemos consejos que se brindan sobre lo sacrificado a los ídolos. Se plantea un problema y entre iglesias tienen una asamblea y lo discuten. Nosotros sabemos que esta carta no fue de autoridad absoluta, porque Pablo en otros lugares dice que comer a lo sacrificado a los ídolos es un asunto de discernimiento. Entonces podemos ver que esta asamblea que se dio aquí fue más consultiva que legislativa. Y ayudó para que ellos ayudaran a resolver un problema entre iglesias. Nosotros vemos aquí cómo entre diferentes iglesias se brindan consejos para ayudar a una iglesia que está en problemas. Quizás a nosotros en algún momento nos toca apelar a ello. De hecho, nuestra confesión en el capítulo 26, párrafo 15, lo enfatiza. Incluso en casos de disciplina donde no se hayan hecho conforme a la verdad, dicen los puritanos que se puede apelar al apoyo y al consejo de otras iglesias para evitar el autoritarismo y los abusos
etcétera, etcétera. Siempre la Biblia está diciendo esto se maneja entre iglesias locales, no entre youtubers, no entre Facebook, no entre iglesias locales, porque la autoridad se le ha dado a las iglesias locales. Eso dice la Escritura. Razón número 6, vamos terminando. Fidelidad mutua en doctrina, fidelidad mutua en doctrina. La importancia, las razones por las cuales las iglesias deben relacionarse y asociarse es por el amor, la oración, la cooperación, el apoyo financiero, las asambleas generales y el número 6, la fidelidad mutua en doctrina. Nuestra asociación, por ejemplo, que va en camino, va a ser confesional. Adherir a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Imagínense una asociación entre iglesias donde vamos a estar pentecostales, presbiterianos y bautistas reformados. Eso va a ser una pelea constante en cada asamblea. Nosotros amamos a nuestros hermanos pentecostales y presbiterianos, pero ya hemos explicado la razón. Que podemos tener conversación en común, jamás va a ser una relación tan sólida como aquellos con quienes tenemos mayor relación. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Colosenses. Veamos más en la Biblia. Colosenses capítulo 4. Si alguien no te puede probar sus argumentos con la Biblia, échalos a un lado. Colosenses capítulo 4. Todos nuestros argumentos se deben sostener en la palabra de Dios y deben fluir de ella. Colosenses capítulo 4, versículos 15 al 16. Fidelidad mutua en doctrina, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Verso 15 de Colosenses 4. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Ven el detalle aquí. La carta de Colosa, de doctrina que tiene esa carta de Colosa, obliga a los de la Odisea a someterse también a esa carta. ¿Ven cómo hay una fidelidad mutua en la misma doctrina? Esta carta que se usa acá y que se usa acá. La misma doctrina que se desarrolla acá, la tiene que defender y abrazar la iglesia que están acá. Tienen que vivir de acuerdo a la doctrina que contiene esta carta, dice Pablo. No solo una iglesia, sino varias iglesias. Ambas estaban bajo la misma autoridad de doctrina, porque ambas debían abrazar la misma carta que contenía la doctrina. Obviamente, no gobernamos a otra iglesia. Hay independencia entre iglesias locales. No las gobernamos. Pero nos animamos entre iglesias a mantenernos firmes en la doctrina. Eso hacemos, a no desviarnos de la doctrina. Y más en estos tiempos cuando hay muchos pastores y iglesias que hoy creen una cosa, mañana creen otra, después otra cosa, después otra cosa. Esas personas inestables en el púlpito son muy peligrosas también, muy dañinas. Nosotros no queremos que ninguna iglesia se desvíe de la verdad. No lo queremos. Debemos orar por eso, para que cada iglesia en Venezuela y en el mundo se mantenga firme en la verdad. Porque eso somos como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y debería dolernos profundamente cuando una iglesia se desvía de la verdad. Como yo les decía hace unos domingos, debemos hablar de la iglesia como lo hizo el profeta Jeremías, con lágrimas en los ojos. No debemos alegrarnos cuando una iglesia se desvía, debemos llorar. Nuestro corazón se debe quebrantar si realmente amamos al pueblo de Dios. En último lugar, la meta de estas asociaciones o relaciones entre iglesias, ¿cuál es? La gloria de Dios. La meta es la gloria de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 2 al 3. La meta de las relaciones entre iglesias, la meta de las asociaciones entre iglesias, no es traer fama a nuestros ministerios, más seguidores a nuestro ministerio. La meta de las relaciones entre iglesias es una sola, la gloria de Dios. Y nada más, y nada más. Primero los Corintios capítulo 1, versículos 2 al 3 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que todas estas iglesias tienen algo en común, y es que se reúnen en el nombre de Jesucristo. Todas estas iglesias se reúnen bajo la autoridad de Cristo, en muchos lugares, pero el mismo Señor. Ahora mismo, en este momento, hay muchas iglesias en nuestro país que están reunidas en este preciso momento en el nombre de Cristo. Hermanos, cuando cristianos de diferentes lugares, culturas y naciones dicen, nuestro Señor es Cristo, eso da testimonio de la gloria de Dios. Él es la autoridad y la cabeza de la iglesia, no ninguna denominación. No, Él es la autoridad máxima de la iglesia. Hermanos míos, la Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, nunca encontrarán en la Biblia a iglesias trabajando independientes, como islas, separadas la una de la otra. Mire, si hay algo característico es que la iglesia apostólica enviaba hombres para apoyar a otras iglesias. Trabajaban unas a otras. Tenían comunión unos a otros. Se apoyaban financieramente unas a otras. Se ayudaban a mantenerse firmes en la verdad unas a otras. Y una de las maneras en cómo nosotros podemos hacerlo en Venezuela es a través de una asociación confesional, donde podemos fortalecer la unidad entre iglesia en este país y que todo contribuya y tenga como meta la gloria de Dios. Así que no solamente es bíblico lo que estamos haciendo como iglesia, sino que es bueno y de bendición lo que estamos haciendo como iglesia. Dios ayuda a muchos pastores e iglesias en nuestro país a guardarse de estar como islas, separados de los demás. Eso es peligroso y dañino y no va de acuerdo al ejemplo apostólico. Dios nos ayuda a fortalecer la verdad, a proclamar la verdad y a vivir de acuerdo a la verdad. Y que podamos cada vez más amar a otros hermanos, orar más por otros hermanos y apoyar más a otros hermanos en este país y fuera de este país. Oremos. Gracias, Padre, por habernos unido en Cristo. Gracias porque todos los creyentes de todo el mundo pertenecemos a un mismo cuerpo, aunque en esta tierra estén esparcidos en diferentes iglesias locales. Bendito Padre, ayúdanos a promover la unidad entre nosotros. Ayúdanos a exaltar la verdad entre nosotros. Que tengamos cuidado con aquellos a quienes parece no preocuparle la verdad. Bendito Dios, ayúdanos a ser celosos con eso, Señor. Por favor, mi Dios, ayúdanos a ser celosos con la doctrina de nuestra iglesia. Ayúdanos a tener relaciones llenas de humildad y de amor y fundamentadas en la verdad con otras iglesias. Bendito Dios, guíanos en este proceso que hemos iniciado de esta asociación de iglesias bautistas reformadas. Que más iglesias se puedan sumar en el futuro, que más iglesias se puedan reformar, que puedan ser fieles a tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.